Me da mucho gusto que estemos aquí. Les agradezco, por supuesto, a los organizadores, a las personas que están en el panel y a ustedes como audiencia por haber venido. Esta mesa tiene comienzo con la presentación de extrañas afinidades, recepción, inspiración y degeneración de la novela gótica en la tradición alemana e inglesa en Die Elixir des Teufels de E.T.A. Hoffmann y The Monk de Matthew Lewis. Está a cargo de Laura Reyes Franco, quien cursa sus estudios de licenciatura en las carreras de Lengua y Literaturas Modernas y Letras Inglesas y Letras Alemanas en la UNAM. De la última, estaba a punto de concluir sus estudios con una tesis titulada Volksmärchen der Deutsche, está larguito el título, Neue Volksmärchen der Deutschen, concepciones históricas y literarias en torno al motivo del bosque, en dos cuentos de Benedicte Naubert y Johann Karl Augustus Mozois. Muchas gracias. Y esta tesina la dirige el doctor Sergio Sánchez Loyola. Laura, por favor. Gracias, y antes de comenzar le quiero agradecer a todos los presentes. Love you guys. Entonces doy comienzo a una lectura. Empiezo con un epitafio, bueno, es una cita y dice: él lo amó antes que a ti, porque cuando tú lo llevabas en el vientre, el olor estaba ya disuelto en el agua que hace ligero el germinamiento. Tercera elegía, Reina María Rilke. Cuando se habla de literatura gótica, hay ciertos autores u obras que ocupan un lugar especial dentro del imaginario tanto cultural como literario. Para aquellos lectores interesados en el género, los nombres de los británicos Anne Radcliffe, Horace Walpole, Mary Wollstonecraft Shelley o Matthew Lewis, entre otros, no deben sonar extraños. Y es que ellos no solo forman parte del denominado, y cito, ciclo temprano de novelas góticas, cierro cita, sino que, como precursores del género, inician la tradición de castillos lúgubres, héroes atormentados, sentimientos exaltados y criaturas horrorosas. Hay una suerte de contagio general, ya que se influencian entre ellos mismos, como reza la célebre anécdota de la Villa Diodati, lugar de concepción de lo que posteriormente serían las novelas de Frankenstein de Shelley y El vampiro de Polidori, así como a sus coetáneos, quienes, en última instancia, crean historias que sobrepasan y subvierten los límites y las convenciones sociales de la época. Sin embargo, cabe notar que, si bien los estudios críticos del género han ido al alza en años recientes, todavía hay un gran déficit en cuanto a las tradiciones no pertenecientes a la lengua inglesa. Ese es el caso con el gótico alemán, también denominado Schauerroman. Y ahí tenemos unos ejemplos de algunas novelas. Dice del Schauerroman, que desde sus inicios fue rechazado por sus contemporáneos. Utilizo nada más y nada menos que a S.T. Coleridge como ejemplo, quien no solo desdeñó las corrientes predecesoras del género como el Sturm und Drang, sino que incluso las llegó a considerar meras copias de obras como Night Thoughts de Edward Young, Clarissa de Samuel Richardson y El Castillo de Otranto de Walpole. Sin embargo, esta percepción no encuentra un fundamento real en el cual basarse, ya que justamente, y cito, los escritores alemanes del siglo XVIII e inicios del XIX no solamente estuvieron activos en el desarrollo de una cepa de literatura gótica de horror, ellos también ayudaron a hacerla un fenómeno paneuropeo y, a cambio, en los siglos siguientes influenciaron a muchos autores británicos y americanos de ficción de terror. Cierro cita. En este sentido, uno de los autores alemanes de mayor relevancia, considerado uno de los principales exponentes del llamado Schwarzer-Romantik o romanticismo oscuro, corriente que acoge la Schauerroman, es E.T.A. Hoffmann. Mejor conocido entre el público por haber escrito Nussknacker und Mausekönig, por su traducción al español El Cascanueces y El Rey de los Ratones. Hoffmann, en parte inspirado por el éxito de la novela de Monk de Matthew Lewis, escribe entre 1814 y 1816 su propia versión de la historia titulada Die Elixir des Teufels. Los elixires del diablo, obra magistral que explora y examina conceptos subversivos para la época, como el desdoblamiento del yo, intensifica los motivos literarios de la novela de Lewis, como el pacto con el diablo, y finalmente dota a sus personajes de una profunda carga psicológica, rica en matices e interpretaciones. Es por eso que en esta ponencia busco explorar los elementos que inspiran las obras de ambos autores y exponer así la extraordinaria relación simbiótica existente en ambas tradiciones literarias. Además, busco traer a discusión el trabajo de Hoffmann, quien, más que copiarle a Lewis, termina por sublimar su historia y establecerla como una de las más complejas dentro de la literatura alemana. Matthew Gregory Lewis nace en el seno de una familia bien posicionada. Gracias a su padre hereda una fortuna considerable, así como posesiones en Jamaica.
Aprende alemán y durante un periodo entre 1792 a 1793 realiza varios viajes a Weimar, en ese momento uno de los centros intelectuales más importantes de Europa, donde se relaciona con el poeta, filósofo y dramaturgo Johann Wolfgang Goethe. Ahí tenemos un bello retrato de él. Estos encuentros son trascendentales, en especial si tomamos a consideración que Goethe, reconocido hoy en día por retomar la leyenda medieval del Dr. Faustus y convertirla en una de las obras más representativas de la literatura universal con su Fausto, historia que también retoma el pacto del diablo con el diablo como un tema principal, era una de las personalidades más reconocidas dentro y fuera de Alemania. Vemos que Louis se rodeó, aunque fuera de manera breve, de mentes brillantes, las cuales ayudaron en su formación personal y artística. Gracias a estas influencias, entra en contacto con una gran variedad de nueva literatura alemana, entre la cual destacan obras de corte popular como los Volksmärchen der Deutsche, cuentos populares de los alemanes de Johann Karl Augustus Mozois, que se enfocaban en recuperar historias de tradición oral y presentarlas al público de manera nueva. También encontramos los cuentos de Benedict Nauer, quien sitúa sus historias en el pasado medieval, con un estilo de escritura que propone la unión estructural de elementos sociales, psicológicos, personales y fantásticos que antes no se relacionaban los unos con los otros. En sí, son obras y autores que, por un lado, no encuentran una contraparte inglesa clara, al menos no en donde las innovaciones literarias tuvieran el mismo impacto. Por el otro, y cito, establecieron patrones, trazaron tramas y usaron de manera deliberada las historias violentas y de fantasmas del continente. Cierro cita. Louis, además, busca traducir varias obras del alemán al inglés, como Cavallo Liebe de Friedrich Schiller, con la intención de, y cito, actuar como un canal de comunicación entre la literatura alemana e inglesa contemporánea. Cierro cita. De este modo es evidente el genuino interés de Lewis por formarse como un hombre ilustrado, conocedor de la cultura transnacional, capaz de reconocer aportaciones extranjeras y con la habilidad de apropiarse de ellas para crear un estilo impactante y extraño. Esto se puede ver en El monje, donde las referencias directas a estas obras alemanas son claras, llegando incluso a reproducir de manera casi exacta ciertos pasajes. Tomemos, por ejemplo, el capítulo 4, que narra las aventuras de los Raimundo. Nos enfocaremos en su estadía en el castillo de Lindenberg, hogar de su amada Agnes. En cierto momento, ella le cuenta una leyenda acerca de una monja sangrante o de Bourguignon. Y ahí tenemos como un dibujo que se hizo en la época. Personaje quien, junto con los sucesos que toman lugar en el castillo, está sacada de manera directa de Die Entführung, el rapto, relato perteneciente a los ya mencionados Volksmärchen. Asimismo, no solo se inspira en la leyenda y usa el personaje como recurso literario, con el cual introduce uno de los primeros elementos sobrenaturales, que con su vil representación continúa degenerando una figura sacra dentro del imaginario católico, sino que transcribe el diálogo del negro alemán de manera precisa en Don Raimundo. En la historia original, nuestro Elef Fritz declara: voy a leerlo en alemán, pero abajito puse la traducción en español. Ich habe dich, ich halte dich, nie lass ich dich, Feinliebchen, du bist mein, Feinliebchen, ich bin dein, du mein, ich dein, mit Leib und Seele. Asimismo, Don Raimundo dice: Agnes, Agnes, thou art mine, Agnes, Agnes, I am him. In my veins while blood shall roll, thou art mine, I am him, in my body, in my soul. Con lo cual podemos ver que las traducciones, aunque no así copia por copia, son muy similares de la estructura que toma Luis de Mozois. Los únicos cambios son que cambia Liebchen, que es como un pet name, y pone el nombre de Agnes. Asimismo, en el capítulo 8, Luis ocupa el poema de Abasaman de Johann Gottfried Herder, titulado El Abra como The Water King, y lo pone en labios de Teodoro, sirviente fiel de Don Raimundo. El poema además juega con la metatextualidad de la historia, ya que lo que está siendo relatado replica también la situación de sus personajes. Es relevante entonces reconocer que es en los casos en los que se ocupan obras alemanas cuando la trama entra en el clímax, dándonos a entender que la sensibilidad y exageración alemana es requerida hasta cierto punto para darle fuerza a la narración, sin caer en los excesos sensibleros que rebajen la historia a un mero espectáculo de explotación. Y ahora voy a darles como un breve resumen de El monje. La novela causó tal controversia desde su publicación inicial que fue sometida a duras críticas por autores de renombre. Cito de nuevo a Steve Coleridge como principal opositor, quien argumentaba que la depravadez de la misma sería capaz de corromper a sus lectores. La razón del escándalo radica en que nos presenta Ambrosio, un monje capuchino al que todas las personas alaban y consideran es un hombre santo. Sin embargo, las apariencias engañan, ya que Ambrosio es en realidad una persona consumida por la vanidad, el egocentrismo e incluso la crueldad. En su monasterio es tentado por Matilde, joven que se ha hecho pasar por un hombre con tal de estar cerca de él.
Cuando se revela su verdadera identidad, además de reconocer en ella la modelo en la cual se basaron para pintar un cuadro de la Virgen con el que está obsesionado, el monje cae víctima de la tentación y sucumbe a sus deseos carnales, lo cual abre paso para seguir cometiendo actos terribles como el asesinato, que no hace más que guiarlo a la perdición. Conoce y se enamora de Antonia, una joven que contrasta en todos los sentidos con la perversa Matilde, quien es en realidad una bruja de servicio del diablo. Aunque en un inicio Antonia corresponde a sus sufrimientos, la naturaleza cada vez más corrupta del monje lo separa y ella se vuelve una obsesión para él, quien no duda en nutrir todo tipo de artimañas con tal de poseerla y así alejarla, hasta que descubre que es su hermana, momento clave en la novela que además termina por evidenciar la profunda depravación de su personaje principal. En este sentido, Lewis crea una crítica y subvierte las expectativas convencionales, donde aquel que debería estar al servicio de Dios está condenado sin remedio. Así, la obra es un recorrido de la caída de Ambrosio, la perversión y degeneración de su persona, que ya desde el inicio mostraba cualidades impuras y que no deja de cometer crímenes hasta que finalmente vende su alma al diablo, momento en el que termina la novela. Y aquí tenemos algunas imágenes que pasan porque el diablo como que, o sea, él está siendo perseguido por la Inquisición. No, está siendo torturado por la Inquisición y para ya evitar la tortura se impacta con el diablo que lo carga y lo tira por un barranco. Y así acaba el novela. Ahora bien, ya que quedó establecido cómo es que Lewis entra en contacto con la literatura que lo ayudará a esbozar el monje, así como con las referencias directas dentro de la obra, debemos hablar de los elixires del diablo, cuyo título completo es Papeles póstumos del hermano Medardo, un capuchino. En cuanto a los elementos que inspiran a Hoffman, además de la evidente influencia de Lewis, existen registros de un viaje que hace un monasterio capuchino, donde queda tan impresionado por el ambiente que decide escribir una novela usando dicho entorno religioso. Finalmente, gracias a su relación con David Ferdinand Fogel, doctor y amigo suyo, entró en contacto con las teorías científicas del momento, entre las que destacaba el estudio de la locura y las cuales sirvieron como el armazón para el desarrollo psicológico de los personajes. Son particulares y sorprendentes además las similitudes que Hoffman comparte con Lewis en el plano de lo personal, ya que si bien este último contaba con los medios para dedicarse a una vida puramente artística, tenía la obligación de mantener sus negocios, debatiéndose así entre el deber y el placer. Del mismo modo, Hoffman, quien fue compositor musical, caricaturista, maestro de canto, director de orquesta, escenógrafo, jurista y escritor, también se debatió durante toda su vida, y aún cita, entre una vida burguesa y su actividad como artista. Cierro cita. También cabe recordar que en ese momento la situación de Alemania era, debido a las guerras con Rusia y muchas cosas, fue muy inestable. Igualando a ambos personajes, incluso el esbozo de los elixires fue rapidísimo. En una entrada en su diario del 4 de marzo de 1814, confiesa que ya tiene las ideas que van a darle forma a la novela y solamente un mes y medio después ya tiene terminada la primera parte, similar a la anécdota de que Lewis se tardó solamente 2 semanas en terminar de escribir El monje. Aunque con la publicación de la novela de manera muy diferente a Lewis, Hoffman no tuvo una aceptación favorable en su país de origen. Fue más bien en Inglaterra y Francia con las posteriores traducciones que la obra alcanzó reconocimiento. Y voy a hacer como un poco el resumen, pero no tan resumido, de los elixires, que es un poco más compleja y porque hay partes que hay que tener en cuenta. Y la trama de esta versa Medardo, monje capuchino que a modo de autobiografía relata la historia de su vida, desde su misterioso nacimiento hasta su muerte. Aquí encontramos la primera gran diferencia respecto a la novela de Lewis, puesto que busca crear una provocación al presentarla como verdadera, además de que se dedicará a desarrollar profundamente al personaje principal a lo largo de toda su vida, ofreciendo al lector una mirada completa de sus motivaciones y ahondando en su psique. Medardo le avisa al lector desde las primeras líneas que su padre, y cito, en una ocasión cometió un pecado mortal, un crimen infame perpetrado por caer en la tentación de Satán. Con lo cual, establece de manera inmediata una expectativa en cuanto a su relación con la figura del diablo, que no espera el último momento para hacerse presente. A grandes rasgos, la historia sigue la misma trama: la caída de Medardo a causa de la tentación, su subsecuente vida de crímenes y su pacto con el diablo. Sin embargo, mientras que Ambrosio es presentado desde el primer momento como un hombre innoble y falso, Medardo cumple con las características tradicionales del hombre de fe. Es piadoso, justo, conoce el temor a Dios y teme las tentaciones del mundo exterior. Y cito: volví a rezar, mi estado era realmente lamentable. Estaba decidido a no volverla a ver y a renegar del mundo entero. En mi alma ardía con mayor vigor que nunca la decisión de dedicar mi vida al retiro monacal, y ninguna tentación debía apartarme de ella. Cierro cita. Así también es devoto de Santa Rosalía,
y conforme va creciendo va ganando fama y prestigio como predicador hasta el momento en que tiene un colapso y pierde su elocuencia. Además, conoce y se enamora de una penitente, Aurelie, la viva imagen de Santa Rosalía. En este caso es el equivalente a la Antonia de Luis, en tanto que representa la salvación y la perdición del monje. Medardo es enviado por su superior a Roma y en el camino sucumbe a las tentaciones del diablo a través del elixir que da nombre a la novela, reliquia de la tentación del mismísimo San Antonio. Sin saber quién es, mata al conde Victorino, su medio hermano, que además es idéntico a él. Una vez cometido el asesinato, consuma sus deseos con una mujer casada, asesina a su hijastro y viola a su hijastra, que resulta ser Aurelie. Huye y encuentra residencia en una corte, donde aparece Aurelie y lo denuncia. Es encarcelado, pero de manera inmediata es liberado, porque un misterioso doble, haciéndose pasar por él, confiesa sus crímenes. El verdadero Medardo gana el amor de Aurelie, pero en el día de su boda confiesa sus crímenes, la apuñala y huye de nuevo. Se refugia en un monasterio donde están los documentos ancestrales que revelan su historia familiar, particularmente que desciende de un hombre que, como él, fue tentado con los elixires. Regresa a su monasterio y se dedica a hacer penitencia hasta que descubre que Aurelie sobrevivió y que va a convertirse en monja. Sin embargo, el día de su ceremonia es apuñalada por su doble, que resulta ser Victorine, su medio hermano, que no estaba muerto. Ella muere y asciende a los cielos, y él muere un año después, en el aniversario de su muerte. Como es posible observar, la historia de Hoffmann cambia significativamente ciertos elementos. Uno de ellos es el uso del doppelgänger. El uso del doppelgänger, el doble siniestro. Medardo, al igual que Ambrosio, es incapaz de detener su racha de crímenes una vez que ha comenzado, pero Medardo es ambivalente. Por momentos muestra arrepentimiento de todo lo que ha hecho, pero también en otras ocasiones parece ser casi otra persona, que no reconoce la falla en sus actos. Además, la culpa que siente se ve manifestada en la persecución de este doble siniestro que aparece a lo largo de la trama y del cual no puede escapar. Cito: la influencia del elixir y del mal supone una lucha interna tal que el espíritu de Medardo se desdobla, presentando una situación de esquizofrenia. Cierro cita. Así, llegamos a los momentos en las fronteras de la Ichheit, que Ich es el pronombre alemán para yo, entonces la Ichheit no tendría una traducción, sería como la yoes, por decirlo así. Entonces, la yoes se difumina y no es posible discernir hasta qué punto la influencia diabólica está jugando un papel y hasta qué punto es el producto de una mente enloquecida. Conforme sigue avanzando la historia, Medardo cambia de locaciones, asimismo cambia de nombre y con ello incluso cambia de personalidad. Su yo se sigue fragmentando en más de un sentido, llegando a dudar si él mismo no será el doble de otra persona. En este sentido, el doble es un espejo oscuro de Medardo, que refleja lo que ha sido prohibido, negado y olvidado, pero que forma parte de él. Existe un juego de duplicidad múltiple a lo largo de toda la novela, desde su construcción en forma de interconexiones, es decir, todos los personajes están relacionados de una u otra manera los unos con los otros, hasta la relación de los personajes principales con figuras religiosas, es decir, Aurelie es Santa Rosalía y Medardo es la versión corrompida de San Antonio. Es más, la historia de Medardo no inicia con él, sino que data de una estirpe maldita, siempre tentada por el diablo, usando cada vez el mismo recurso. La historia es dual, contrapone todo el tiempo de dicotomías como el bien y el mal, la salvación y la perdición, el amor y el odio, lo femenino y lo masculino, entre muchas más. Pero también es cíclica en tanto que se refleja y se repite infinitamente, acentuando este sentimiento de extrañeza a esta Unheimlichkeit o sinistrez freudiana, donde reconocemos lo que está pasando, pero al mismo tiempo, por el modo en que está siendo presentado, nos provoca extrañeza y malestar. Igualmente, Hoffmann expande el aspecto religioso y moral de la obra, explora constantemente la lucha entre el bien y el mal, que nunca es clara y que a pesar de las fuerzas externas, depende en última instancia de las personas. Retoma también la popular lucha del hombre entre el libre albedrío y las fuerzas del destino, personificadas en la obra con el diablo. Y cito: entonces el espíritu del mal se hizo fuerte en mi alma y elevó su voz, y lo escuché complacido. ¿Lo ves, Medardo? Y me susurraba. ¿Ves ahora cómo rige sobre el destino? ¿Cómo la casualidad que te está subordinada se limita a entrelazar los hilos que tú mismo has trenzado? Cierro cita. Como consecuencia de todos los elementos anteriormente mencionados, queda aseverar que acaso el punto más importante de los elixires radica en la incursión de la conciencia del ser. Hoffmann maneja el tema con tanta maestría que el lector mismo es capaz de reflejarse en este doble, en esa otra edad que representa la locura y la irracionalidad. Medardo representa todas las facetas del hombre, la bondad inicial, el pecado, la culpa, el arrepentimiento, el amor. Y vemos cómo su naturaleza se destroza cuando tiene que confrontarlas todas. Esta fragmentación simboliza, a su vez,
la turbación humana. Él es su doble y su doble es el mismo, y como tal no puede huir de él. Para dar fin a esta ponencia, vemos cómo las tradiciones se influencian unas a otras constantemente. Crean y recrean historias, nos recuerdan que la cultura no es asexual, sino que depende de otras para nutrirse y formar más cultura. En cuanto a las nociones del contagio, aquí es sinónimo de influencia, porque no se puede escapar de él. En las novelas fue posible ver cómo en un nivel diegético, especialmente en Hoffmann, encontramos la duplicidad constante, pero también hay correspondencias extraliterarias en los autores mismos, desde la inspiración de Lewis y Hoffmann hasta aspectos precisos en sus vidas. Por último, aunque de manera muy breve, tuvimos un acercamiento con los elixires, que nos muestran cómo es posible inspirarse y crear, de generar de tal manera que el resultado sobrepasa los límites originales y las convenciones establecidas, moderniza planteamientos añejos y, en última instancia, enfrenta al lector consigo mismo, con lo otro. Muchas gracias, Laura. Y ahora continuamos con la ponencia de Paola Ramírez Reséndiz. Lleva por título La metáfora de lo reprimido, lo gótico enreversado en Cristina, historia y evolución de lo gótico. Paola es cineasta. Ha cursado diplomados en realización cinematográfica en Arte 7 y Cineteca Nacional. Pertenece a un grupo de estudios permanentes sobre Lacan en Argentina. Miembro de Notas en Margen, Espacio de Cultura. Otros campos de interés son la literatura fantástica hispanoamericana, weird, terror, ciencia ficción china y soviética, arte contemporáneo, filosofía y cine experimental. ¿Ahora? Bueno, primero muchas gracias a todos los presentes y al propio Coloquio Internacional, a Antonio Alcalá. Y bueno, yo para esta ponencia titulada La metáfora de lo reprimido, lo gótico enreversado, que en realidad es un juego de palabras para explicar lo que se enreda dentro de los versos, en Cristina Rossetti, principalmente escogí un tema que es lo reprimido, incrustado dentro de lo gótico. ¿Y por qué Cristina Rossetti? Porque al estar abordando a esta poeta del siglo XVIII, poeta británica del siglo XVIII, me di cuenta de un tema que incluye todo lo anterior, o sea, lo reprimido y lo gótico, pero en un lado muy particular que a veces escapa a ciertas interpretaciones o a ciertas clasificaciones dentro del propio gótico, que es la poesía. ¿No? La poesía normalmente siempre se escurre incluso de los géneros porque juega con el propio lenguaje, porque es un retuécano literalmente del lenguaje y de los significantes. Y eso permite que, en vez de que tengamos una poesía propiamente gótica, que sí que la hay, tenemos el ejemplo de Lord Byron, por ejemplo, también hay otros ejemplos de poesía donde se juegan con elementos propios del gótico del siglo XVIII, a veces tomándolo en cuenta y a veces, digamos, inintencionalmente, pero ahí es donde se ve una cierta pulsión, un cierto sentido reprimido, en el sentido freudiano, y que juega también con algunos elementos como va a ser el fantasma, como va a ser el doble, como va a ser el castillo, y propiamente en Cristina Rossetti esto se siente, por ejemplo, en el caso del castillo, como en un, como en estar encerrada dentro de sí misma y a su vez un castillo, porque en realidad más que ser un castillo es una habitación. Entonces, la intención de la ponencia son dos principales cosas. A través de algunos ejemplos, de algunos versos de Cristina Rossetti, vamos a ver cómo se incrustan estos elementos del gótico, cómo a veces parece que le dan como una cierta, no vuelta, pero sí es, en vez de un doble, es un doble, por ejemplo, que en realidad viene de un fantasma, pero un fantasma que no es el otro, ¿no? O sea, como por poner el ejemplo de un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, que tienen dos personalidades contrapuestas, aunque sean parte del mismo, sino que es en realidad un desdoblamiento de la propia crisis interna de la propia Cristina Rossetti. Y bueno, también la intención de esta ponencia es establecer una tesis, una pequeña tesis, que es que en realidad para la poesía más bien es fragmentaria, por lo tanto estos elementos se pueden ver. Para empezar con la ponencia y propiamente con Cristina Rossetti, he querido ponerles aquí algo muy pictórico, ¿no? Una pintura de Edward Robert Hodge, inspirada precisamente en un poema de Cristina Rossetti titulado Amor Mundi, y quise empezar con esto porque creo que es una imagen fuerte, potente de lo que en realidad se siente con la poesía de Cristina Rossetti. Ahora un poco de Cristina Rossetti. Bueno, Cristina Rossetti nace en 1830
dentro del seno de una familia predominantemente artística. Su padre era un poeta que se había estudiado todo acerca de Dante Alighieri, su madre Frances Polidori, que sí era hermana de John Polidori, estuvo a cargo de la educación propia de Cristina Rossetti. Sus hermanos Dante, Gabriel y William Rossetti fueron precursores del movimiento artístico prerrafaelita. Y bueno, vemos como Cristina Rossetti desde muy temprana edad está como involucrada en todos estos aspectos artísticos y literarios. Y bueno, ella empieza a escribir incluso poemas desde los 7 años, y aunque bien a Cristina Rossetti se le conoce mayormente por su poesía devocional, vamos a ver cómo hay una etapa propia de la producción literaria de Cristina Rossetti en donde se ve una producción meramente gótica. Los estudios literarios normalmente ponen el ojo en un poema que se llama Goblin Market o El mercado de los duendes, pero en realidad ahorita traigo otros fragmentos donde rápidamente vamos a ver que en realidad hubo más de eso y no nada más estaba en el mercado de los duendes. Y además otro señalamiento de su propia biografía para avanzar en elementos sobre su poesía es que uno, además de que era una estudiosa de la obra de Dante, se había leído todo de Maturin, y incluso hubo una tentativa de escribir la biografía de Anne Radcliffe. Entonces aquí vemos que en realidad había un interés mismo por esto, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante en Cristina Rossetti es que desde los 15 años ella presentó, digamos, características enfermizas que se va a ver en su producción literaria, y esto es algo muy curioso porque, por ejemplo, lo vemos en otros autores como Lovecraft, ¿no? Michel Houellebecq decía precisamente que Lovecraft, para poder producir toda la obra inmensa e impresionante que creó Lovecraft, tuvo como que negar la vida para sumirse en otro espacio y empezar a crear desde ahí. Y Cristina Rossetti hace un poco eso mismo, pero el espacio que ella parece crear es en realidad un espacio poético. Escoge el verso, y el verso precisamente porque en este se puede ver una de las metáforas de lo reprimido o las metáforas de lo reprimido. Y bueno, ahí y alrededor de la ponencia puse algunos versos. En este caso es el inspirado en esta pintura que es Amor Mundi, en inglés y en español. En inglés, pues también como respeto de la propia lengua de Cristina Rossetti, porque hay una musicalidad dentro de su poesía, y en español para que también sea más fácil como llegar a ello. Bueno, algunos aspectos de su poesía. El primero de ellos, y que lo vamos a ver más contundentemente con los ejemplos en unos minutos, es lo abyecto y el apocalipsis interno, entre comillas, de lo que habla Giulia Kristeva. Y esto abyecto es muy particular en la poesía de Cristina Rossetti, porque en realidad lo abyecto va muy entreligado con la sublimación y con la propia represión, porque bueno, recordemos que cuando se reprime algo, esto se transforma y además vuelve, y a veces vuelve a modo de fantasma, y un fantasma que parece recursar precisamente, bueno, en este caso en la poesía, pero que a lo largo de la producción literaria gótica tenemos por supuesto a Anne Radcliffe, tenemos a Matthew Gregory Lewis, ¿no? Que se ve en el gótico. Y la segunda, o el segundo aspecto de su poesía es la enfermedad y la cercanía a la muerte a través de la negación de una elevación, o una, si vamos a poner entre comillas, elevación que no te ofrece el mundo terrenal. A través de estas características personales y de la biografía de Cristina Rossetti y de este carácter enfermizo, vamos a ver cómo eso propicia y lo une con el punto 1, que es el apocalipsis interno. En realidad, Giulia Kristeva lo define en Poderes del Horror como cito, una codificación última de nuestras crisis, de nuestros apocalipsis más íntimos y más graves, y por tanto una sublimación. Y el tercer aspecto de la poesía, sobre todo gótica, no estoy hablando de la, digamos, por ejemplo, de Sing Song, que es una antología de poemas que sí es más propiamente casi como se cataloga como infantil o devocional, sino más bien desde Goblin Market, la antología de Goblin Market y también el poema de Goblin Market, y es que el fantasma que deviene en espectro. Una vez que ya mencionamos un poco del punto 1 y del punto 2, vamos a ver cómo el fantasma es inevitable. Además de la literatura gótica, cómo el fantasma es inevitable para la propia Cristina Rossetti a través de esta represión que ya comentamos, y además es un fantasma que deviene en espectro. Y espectro como, digamos, el término que tiene Jacques Derrida a través de Espectros de Marx,
pero en un sentido, y es que el espectro no habita, no reside, pero sí asedia, y en realidad siempre es, como lo vimos, recursivo, y a veces sí llega a rozar lugares comunes, pero vamos a ver ahora a continuación con algunos ejemplos cómo en realidad se escurre también a través de esos lugares comunes y crea imágenes, y por eso también la anterior pintura de Hawks, de cómo esas imágenes son muy potentes. Bueno, uno de los poemas, que en realidad este no es gótico, pero quise escogerlo porque tiene dos versos muy específicos que me van a ayudar a catapultar esto a los siguientes, o al análisis rápido de los siguientes poemas, que es Confluence. Y bueno, quise acompañarlo con un sketch, un dibujo muy particular de su hermano Dante Gabriel, donde Cristina Rossetti se ve casi como con un arma punzocortante alrededor de toda su habitación, como queriendo destrozarlo todo. Y bueno, esto va a ser también una particularidad de su poesía. ¿Y por qué quise escoger Confluence? Porque específicamente tiene dos versos en donde el phi, THEE, en inglés antiguo era el tú, ¿no? ¿Cómo pasa el phi de minúscula a mayúscula? Tal vez pueda parecer un juego muy sencillo del lenguaje o jugar con el lenguaje, pero va a marcar algo que también es propio de la poesía gótica de Cristina Rossetti, que es como hay un intento de interpelación o de subir, digamos, como de nivel, o sea, de querer interactuar con eso que le excede, queriendo, en este caso, cambiar la palabra, pero interpelar a ese tú, que en realidad es un otro, y que es parte del desdoblamiento de la propia Cristina Rossetti. Bueno, el siguiente poema, que es más propiamente gótico, que se llama Let's Here Between. En este poema, que en realidad habla un poco sobre, digamos, es la viuda que constantemente ve a su marido muerto como recursar, y al final se da cuenta que no está, pero es un ir y venir, aquí nada más puse un fragmento, pero es un ir y venir de ver de repente a su marido muerto, que de pronto empieza como incluso a querer jugar con ella, pero ahí todavía el fantasma no le viene en espectro, es decir, todavía no interactúa con ella, sino que es el fantasma que se acerca a ella, digamos, y entonces ella es un ir y venir de es pero no es, pero está interactuando con mí, ¿no? Y aquí se puede ver que el fantasma está preparándose para el venir espectro, y que además hay un espejo que le arroja, digamos, la figura de la muerte. Y eso lo vamos a ver en el siguiente poema. En el siguiente poema, que es An Echo from Willowwood. Aquí se ve más claramente, ya hablamos un poco del fantasma, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el espejo, el otro, el desdoblamiento, y en este caso, cómo hay imágenes dentro de este propio poema, en donde parece que la muerte es un estanque, es decir, algo que te devuelve un reflejo, y además es algo a lo que se inspira. Mencionábamos en los elementos de la poesía de Cristina Rossetti que hay un intento de negar a la vida, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, con la idea del reflejo. En este caso son dos amantes que se ven en un estanque y que de pronto se enturbian, digamos, las aguas, empiezan como a revolcarse, y entonces la narradora se queda sola, y en realidad ese otro con el que estaba dialogando de pronto sobre cuestiones quizá un poco de la cotidianidad, de repente desaparece, y eso precisamente nos arroja una imagen espejo espectral. El siguiente, que ya es propiamente como el apogeo de uno de sus poemas góticos, es Shot Out. En Shot Out propiamente se puede ver cómo hay una figura dentro de ese poema que se cataloga como el espíritu sin sombra. Y esto es muy interesante porque en realidad, como lo vemos en la figura del vampiro, por ejemplo, tiene ciertas características como que no se puede reflejar, ¿no? Que tiene ciertas particularidades que no son propiamente humanas. En este caso, Cristina Rossetti, a través de este poema, casi nos entrega un arquetipo que es ese espíritu sin sombra. Y como veníamos viendo en anteriores ejemplos, desde el pi a que sea en mayúscula, que se quiera hacer una interpelación, aquí ya se ve propiamente la fijación del espectro. ¿Por qué? Porque el espectro también adquiere una cierta identificación,
adquiere una cierta dimensión en donde ya se diferencia de la propia identificación de la propia poeta o de la propia narradora, y donde parece que en realidad se atraviesa alrededor de estos versos. El siguiente, que a mí en lo particular me gusta mucho, es este, que se titula So I Grew Half Delirious and Quite Sick. Ya por el título no nos podemos hacer una idea. De este sí quisiera leer, bueno, en este caso lo voy a leer en español un poco de este poema porque me parece maravilloso, y así que me puse medio delirante y bastante enferma, y a través de la oscuridad vi caras extrañas sonriendo de monstruos en mí. Uno puso una aleta y me tocó sudoroso, no pude escoger. Una pelea con él comenzó a lamer mi mano, haciendo mientras tanto un estruendo lastimero, y derramando lágrimas humanas. Comenzaría por acercarse a mí y luego retirarse. Escuché la rápida pulsación de mi corazón, marqué la lucha de vida y muerte dentro de mí. Entonces el sueño tiró su velo a mi alrededor, pero esto es cierto. Cuando desperté, el sol estaba en su altura y lloré tristemente sabiendo que una nueva criatura tenía amor para mí y otros despecho. Aquí se puede ver sobre todo, como señaló ahí, la enfermedad y la muerte como lamiendo de la mano. Pero además, esto parece una continuación, y la propia Cristina lo dice sobre todo en su biografía, del anterior poema que es Shutout, porque aquí en Shutout, y se me pasó mencionarlo, hay un elemento también, y es que hay una puerta que está cerrada, y como lo llamaba este espíritu sin sombra, parece encerrarla dentro de esa puerta y construir una torre, un castillo alrededor de ella. Y entonces aquí además hay como una sensación de cierta claustrofobia, en donde se queda la narradora sola con ese espíritu sin sombra, y empieza entonces a delirar, empieza un poco su delirio, y empiezan un poco a destellar como esos puntos de la propia represión, que en este caso, cuando se habla de represión, normalmente se suele abordar desde el término un poco sexual, y sí que lo hay, pero también hay una represión incluso emocional, ¿no? Y por último está, y es que no nos va a dar tiempo de revisarlo, es un poco extenso, pero sí de mencionar lo que es precisamente Goblin Market. Aquí hay algunas ilustraciones muy particulares que hizo su propio hermano de Rossetti, Dante Gabriel, en donde se ven estas criaturas, ¿no?, que en realidad no son los propios duendes del folclore, sino que son muchísimo más hostiles, muchísimo más macabros, muchísimo más, digamos, un poco tenebrosos. Y bueno, Goblin Market va de dos hermanas, Lizzie y Laura, que salen a pasear y de pronto se encuentran con el mercado de duendes, y estos duendes, digamos que tienen frutas exquisitas, y entonces les ofrecen estas frutas, pero entonces Laura, sabiendo de un ejemplo de una anterior mujer que probó esas frutas y que cayó enferma y murió, le dice a Lizzie que no las pruebe. Ahí de entrada hay una prohibición, y además hay una prohibición de mirar, porque dice no los mires, no los mires, y esta prohibición de mirar es muy particular sobre todo la figura femenina del gótico y del romántico del siglo XVIII. Y bueno, digamos que Lizzie cae en esa, vamos a llamarlo, tentación, prueba de esas frutas, de esos frutos, y hay algo muy particular, que es que los duendes en realidad al ofrecerlas quieren ver comer a esa persona, no es que se las ofrezcan y ya después ella cae enferma, sino que su intención es verla comer, y casi verla comer como un poco, digamos, vorazmente, y aquí hay incluso elementos del grotesco, de un cierto exceso, y se ve sobre todo en las descripciones de Goblin Market. Y bueno, finalmente, me parece que ya estoy corriendo de tiempo un poco, finalmente me parecía que no había mejor forma que cerrar con un texto homenaje que hace la propia gran Virginia Woolf sobre Cristina Rossetti, su libro Horas en una biblioteca, que se titula Yo soy Cristina Rossetti, que me parecía la mejor forma de cerrar, porque Virginia Woolf para poder cerrar, en este caso yo no, pero es muy interesante porque dentro de este Yo soy Cristina Rossetti, digamos que Virginia Woolf abre con una situación, y esta situación es explicar que era una fiesta de té en sociedad de la señora Virtue, y digamos que Cristina Rossetti asistió, ya estaba un poco mayor, y que de pronto en medio de esa fiesta, del barullo, se levanta Cristina, se va como al centro de la fiesta, un poco
ya mayor, como decía, y además vestida de negro, y simplemente dice: yo soy Cristina Rossetti, y en eso se rompe un cristal. Y ella vuelve tranquilamente a su asiento, y si es verdad o no, en realidad yo traté de indagar y no se llega a esclarecer como que es lo mismo, o si es la propia producción de los juegos también interiores de Virginia Woolf, pero es muy interesante porque después Virginia Woolf, digamos que empieza este homenaje hablando un poco de que no importa tanto la biografía de Cristina Rossetti, porque muchos también le ponen el ojo en los estudios literarios a la biografía de Cristina Rossetti, donde dicen que tuvo amores muy desesperados, tuvo una devoción muy fuerte después de que le diagnosticaron una serie de enfermedades, entre ellas la histeria, y esto es muy curioso porque la histeria en la época romántica casi era una enfermedad nada más catalogada a las mujeres, y que tenía que ver con un trastorno de útero, y que eso era como señal de una cierta infertilidad o de una cierta falla femenina. Pero bueno, el caso es que Virginia Woolf decía que en realidad no importa tanto su biografía como muchos hacen ver, por eso empieza su homenaje diciendo: lean mejor sus poemas. Y así empieza, bueno, tomé fragmentos porque son tanto extensos, pero parte de este homenaje que dice: sus versos parecen haberse formado por entero y totalmente en su cabeza. Está hablando de Cristina Rossetti. Quizá fuiste muy sabia, tu instinto era infalible, era directo, era tan intenso que dio lugar a poemas que suenan como música celestial, como una melodía de Mozart, un pasaje de Gluck. Sin embargo, a pesar de sus simetrías, la tuya es una canción compleja. Cuando rozas el arpa con los dedos, son muchas las cuerdas que suenan a la vez. Como cualquier instintivo, tenías una aguda percepción de la belleza visual del mundo. Tus poemas están llenos del polvo de oro y de la brillante variedad de las dulces y melancólicas margaritas. Tu mirada repara sin cesar en que las golondrinas tienen cabeza de terciopelo y los lagartos una extraña malla de metal. Tu mirada, sin duda, observaba con una intensidad sensual y prerrafaelita que tuvo que sorprender y mucho a la Cristina, la anglo-católica. Pero a ella tal vez le debías la fijeza y la tristeza de tu musa, la presión y la represión tremenda que rodeaba y aglutinaba esas cancioncillas. Quizá le deban su solidez. Y es que en realidad tu Dios era un Dios de aspereza, tu corona celestial era una corona de espinas. Tan pronto te dabas un festín de belleza con los ojos, tu conciencia te indicaba que la belleza es vanidad, que la belleza es transitoria. La muerte, el olvido, el reposo lamen tus canciones con olas lúgubres. Y de manera incongruente se oye entonces el ruido de algo que se escabulle, una risa. Se oye el trasteo de un animalillo, los ruidos guturales de los grajos, el moverse de los animales obtusos, peludos que gruñen y osan. Y gracias a ello se mantuvo abierto y expedito, incluso cuando escribías al buen Tuntún, haciendo repicar las campanas solo por divertirte, un camino para que accediera por él ese visitante fiero que de vez en cuando se presentaba y que fundía tus versos en esa conexión indisoluble que nadie podrá desmembrar. Abrosita. Pero me traes amapolas rebosantes de muerte adormecida y la hiedra asfixiada por aquello que enguirnaldaba y prímulas que se abren a la luna. Cierro cita. Tan extraña es en efecto la constitución de las cosas y tan grande el milagro de la poesía, que algunos de los poemas que escribiste en tu cuartito guardarán una perfecta simetría, incluso cuando el Albert Memorial sea polvo y sea chatarra. Nuestra remota posteridad seguirá cantando Abrosita, cuando yo haya muerto, mi queridísimo, me habrás olvidado. Cierro cita. Y a la vista de todo esto, y por volver a tu biografía, de haber estado yo presente cuando la señora Virtuter celebró la fiesta, de haberse levantado una mujer de poca estatura y ya de cierta edad, vestida de negro, para plantarse en el centro de la sala, sin duda habría cometido yo alguna indiscreción. Habría roto el abrecartas o habría hecho añicos una taza de té por el torpe ardor de mi devoción al oírla decir: yo soy Cristina Rossetti. Gracias. Muchísimas gracias a Paola. Y ahora nos vamos a la presentación de la ponencia de Noel Peña Estrada. El título es Plagas melancólicas, nociones del contagio en Sheridan Life Family. Noel Peña Estrada estudia la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde el año 2011 a la fecha ha atendido a diversos cursos sobre el género gótico y la literatura de horror bajo la tutela del maestro Óscar Martínez Agis.
impartidos por la División de Educación Continua de la misma facultad. Actualmente está escribiendo su trabajo de titulación sobre M2 de Arthur Machen a partir de la postura de la psicogeografía. Está realizando su servicio social en el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras bajo la supervisión de la maestra Adriana Jaro Lubiano y el doctor Gerardo López Lozano. Bueno, muchas gracias. Esperemos un momento en lo que llega la proyección, por favor. Buenos días a todos y muchas gracias al comité organizador por la apertura de estos espacios tan importantes para la confluencia de diversas perspectivas y disciplinas sobre el tema. En esta ponencia analizaré la postura ideológica del Shira Mekanú ante el contagio, sus formas y agentes, y cómo estos se enmarcan en el terreno de la melancolía. Para esto seleccioné 3 de sus textos, todos pertenecientes a diversos periodos de su gestión, todos con diferente nivel de reconocimiento ante la crítica. En orden cronológico son El huésped misterioso, de 1850, Boromiro el astrólogo, de 1862, y Carmila, de 1872. Me gustaría iniciar con una breve semblanza biográfica sobre Joseph Sheridan Lefanu para ubicar sus escritos en contexto. Nació en Dublín, en Irlanda, el 28 de agosto de 1814. Su familia es de ascendencia hugonote, irlandesa e inglesa. Su padre era clérigo perteneciente a la Iglesia de Irlanda. Será gracias a él que entre en contacto con los libros que marcarán su forma de pensar y sus intereses más adelante, así como el poblado de Chapelizo, que figura prominentemente en sus escritos. Recibió formación en leyes, pero al desagradarle la abogacía se dedicó al periodismo, siendo colaborador prolífico de artículos para varias publicaciones. Intentó también desempeñarse como político, contendiendo por un puesto en el Parlamento por el partido Tory. Falla en este intento y es lo que lo lleva a dejar permanentemente tanto en las leyes como en la política. Su faceta de escritor de ficción, donde mejor se desarrollará, había tenido intentos tempranos, pero el grueso de su producción se crea en la década a partir de 1850. Y decide dedicarse íntegramente a esta labor. Es colaborador frecuente de la Dublin University Magazine y se convierte en su dueño de 1861 a 1869. Es en este periodo cuando publicará la novela que tiene más peso para el canon occidental, The House by the Churchyard, novela de crímenes donde revisita el poblado de Chapelizo, la forma de vivir y evidentemente de morir de sus habitantes. No es relevante al canon porque inspira a Joyce para crear su film en la novela. Hacia 1863 se acerca a Richard Bentley para que se convierta en su editor en Londres. A cambio de esto, él le pide que modifique los tópicos en sus escritos, manteniendo la idea de que serán publicaciones inglesas para un público inglés. Es decir, tendrá que deshacerse del carácter irlandés que había caracterizado a su obra hasta ese momento. Su obra, al igual que su vida, está dotada de una vasta multiculturalidad. La herencia hugonote se mezcla con la irlandesa. Los tópicos irlandeses se revisten en ingleses. Su multiculturalidad es una hoja con doble filo. Trae consigo tanto la belleza como el estigma de la herencia. En su vida personal se casa con Susana Bennett en 1844, aunque pasará casi 14 años hasta su muerte en 1858, en situaciones inciertas catalogadas únicamente de ataque histérico. La información disponible sobre la enfermedad de su esposa es poca. No se conoce a cabalidad en qué momento se gestó. Lo que sí sabemos es que sufrió de ansiedad y experimentó un quebrante ontológico. La mayoría de los biógrafos concuerdan en que se produjo a causa de las muertes de miembros cercanos de su familia.
El impacto en la vida de Sheridan fue grande. Se enfocó en la escritura y se volvió un recluso en cierto grado. Sin duda no del modo que la mayoría de los antologadores siguen presentándolo bajo el título del príncipe invisible. Se mantiene activo socialmente, pero en menor grado, en especial después de vender la Dublin University Magazine en 1869. En turno, Sheridan fallece el 7 de febrero de 1873 por complicaciones resultantes de la bronquitis. Fue enterrado en la cripta de los Bennett junto a su esposa y otros 5 miembros de la familia Bennett. Hacia 1890, cuando McCormack se da la tarea de escribir la que aún hoy en día es la biografía más completa, Sheridan ofendió a Victoria Manuel. La lápida se encontraba en tan mal estado que su nombre era elegible. Entre el 2014 y 2017, Brian E. Showers, con motivo del 200 aniversario de su nacimiento, se puso en contacto con los descendientes del lado Bennett para poder restaurarlo. Es bien sabido que su obra cayó en el olvido poco después de su muerte, aún a pesar de los esfuerzos de Percival Graves, quien junto con Brian Sheridan, hijo de Lefanu, editaron antologías de prosa y poesía, con introducciones y nociones biográficas por el primero e ilustraciones realizadas por el segundo. Es a Graves a quienes debemos la noción exagerada del príncipe invisible para mantenerlo vigente a través de la mitificación de su figura. A M.R. James será el primero en traerlo nuevamente a la luz a edificar nuevos textos y reunirlos en la antología Madame Claus Voss and Other Tales de 1923. Ahora, en el aspecto de la melancolía, creo que es necesario delimitarla y separarla de la lectura moderna y un tanto anacrónica que en la mayoría de los casos lo sobresimplifica, hacer un síntoma de la depresión. A Robert Burton y su Ancho Neonaranjo la fijan en un contexto cristiano. El pecado es la fuente del sufrimiento melancólico y el arrepentimiento una parte de su cuerpo. Los 3 textos analizados se encuentran permeados de esta visión cristiana, producto del cruce y la herencia cultural. Aaron Ward, por ejemplo, define la narrativa de Lefanu como horror gnóstico. El orden se trastoca y revela que la ficción ontológica producto del choque entre creencias viejas y familiares contra aquellas que son nuevas y ajenas. Hay la noción de un orden divino, pero trastocado, ajeno y al final sin significado. Volviendo un poco a Burton, podemos definir a un personaje melancólico como aquel que posee un carácter sombrío y taciturno, experimenta una atracción a tópicos que usualmente son considerados tabú, en especial cuando se ponen bajo la lente cristiana, al igual que un intelecto e ingenio bien desarrollados. Si el intelecto es un síntoma de la melancolía o es una causa que da discusión, puede ser doblemente mutuamente. Existe un dicho en latín, caput melancholicum diaboli est bagnum, la mente melancólica es latina del diablo. Para Burton, el demonio espía constantemente los cambios en los humores dentro del ser humano para introducirse en ellos y trastocar el comportamiento en el plano de emoción desmedida como la ira, la risa y la tristeza. La risa y el humor son síntomas de melancolía tanto como el miedo y la pesadumbre. Es el periodo romántico, la melancolía intelectual entra de moda como una característica deseable con todas las cualidades mencionadas anteriormente. Es especialmente popular entre escritores, artistas y la alta sociedad. Se despeja del carácter médico y se toma el carácter social. El primer texto a considerar será Vicious Lodging o El huésped misterioso, que se publica en 1850 en la Dublin University Magazine de forma anónima. Es considerado para la mayoría de los críticos de la obra de Sheridan Lefanu como un texto no tan bien logrado, lo que lo ha vuelto elusivo en cuestiones de presentación. Pocas son las antologías modernas que incluyen la conciencia. McCormack va un poco más lejos y lo reconoce como carente de aportaciones de datos biográficos. Sin embargo, resultan bastante curiosas la ubicación temporal de su publicación, cerca del inicio del detenimiento psicológico de su esposa, Susana Bennett, los gustos literarios del personaje principal, el trabajo de su padre y las tensiones que cubre esta obra. Es una narración diegética en primera persona. El narrador, que es un londinense promedio, cuyo padre era un clérigo, se presenta a sí mismo como un infiel que preferiría pasar un domingo en el infierno a ir a misa. Y es bastante irónico, considerando lo que está a punto de pasar. Debido a la mácula familiar, al peso de la carencia económica a una edad temprana, ha tomado un desagrado por el dogma religioso, distanciándose de él, eligiendo a cambio la filosofía como guía. Los escritos de Voltaire y toda la parvada de pecadores, filósofos, poetas como él mismo. Contrastado con su postura, su esposa es extremadamente religiosa y sus hijos terminan siendo una amalgama entre ambas posturas.
De forma cíclica, las penurias pecuniarias le sobreviven nuevamente y se ve la necesidad de rentar una habitación para salvar sus deudas. El afán de la plaga tiene dos manifestaciones en función de los personajes involucrados: el agente portador y el agente de contagio. El primero abre el camino al segundo. La autoridad presente en el agente portador se vuelve evidente a través de su extravagante forma física, lo que recuerda un poco a la fantasmagoria, la linterna mágica. Lo grotesco en su apariencia contrasta con un comportamiento excepcionalmente cortés, creando una conjunción de características que a todas luces es una señal de alarma, que por desgracia solamente el lector puede notar. Esta posición pasará desapercibida durante el encuentro por aquellos que serán infectados. En The Michelle Roger, el agente que introduce el contagio es un anciano obeso que viste de lita amarilla, tiene una expresión sardónica y mira constantemente al cielo, jamás mira hacia abajo. Él le pide a la hija del matrimonio que pregunte a sus padres si estarán de acuerdo con que uno de sus amigos ocupe la habitación que rentan a cambio de la suma que cubrirá su de 200 libras. El nuevo inquilino, el agente de contagio, es el señor Smith, que pueden ver una suerte de representación suya bastante baja. Se presenta a sí mismo después del anochecer. Al ser invitado a pasar y tomar sus habitaciones, se vuelve cínico y agresivo como si fuera el dueño del lugar. Su apariencia física es maliciente. Viste un abrigo negro que le cubre totalmente, un sombrero de ancho, grandes lentes redondos verdes que cubren sus ojos por completo, y un respirador oculto bajo una máscara facial de lana, que le ayuda con cierto asma que padece. Los críticos modernos como Aaron Ward reconocen en esta una de las primeras representaciones de auxiliares respiratorios en la weird fiction. Otro tópico que caracteriza a la gente de contagio es la presencia de compañeros conscientes no humanos, una suerte de animalidad de los animales. En este caso se trata de un gato enorme, hirsuto y café, dotado de una inteligencia y agresividad bastante humanos. Para el melancólico todo tiene significado, aun si no pueden explicar la presencia de estos acompañantes. Aunque el significado es irrelevante, pues su suerte ya ha sido echada, que es el caso de este personaje principal anónimo, y que coincide con ciertas características y posturas del señor Smith, es decir, el exceso de astucia que lo ha llevado a distanciarse de su herencia cultural, de su religión. Se alimenta por el agente de contagio que además es cínico, declara ser un libre pensador, versado en los mismos textos que él y tantos otros, ocultos solo para aquellos que han ido más allá en su viaje de descubrimiento. El contagio puede iniciar siendo ideológico, cismático. A este le sigue el contagio físico, una afección sombría y de origen misterioso, comienza a devorar a sus hijos y a su esposa. En este cruce de caminos de esperanzas destruidas, los pequeños mueren. Y a la par que su esposa empeora, el dominio de la figura del señor Smith sobre el hogar se vuelve más imperante. En un show de Force a través de sueños que le harán llegar al arrepentimiento, y un benévolo Deus Ex en la forma de opuesta del señor Smith, es decir, un anciano beático que promete cuidar del alma del hijo pequeño y se lleva a su cadáver. El narrador anónimo logra salvarse y con esto a su esposa también. En el futuro le esperan dichas venideras y nuevos hijos a quienes no cometerán los errores del pasado, reconciliando el estigma cultural y generacional en una suerte de pantomima que carece de significado real, pues la pesadumbrez no lo va a abandonar nunca. El siguiente texto es el cuento de Borromeo de Astrology de Ramón Quixté, o el astrólogo Borromeo, un cuento monacal. Se publica 12 años después, en 1862, de nuevo será la Dublin University Magazine la que lo verá publicado. Su estructura obedece al canon del gótico histórico, más estricto en ese sentido. Es una fairy narrative o historia mirada o evento de otra historia. Inicia con la narración de un monje desconocido sobre los eventos que involucran al homónimo Borromeo durante la plaga de peste en Milán de 1630. El tópico exótico, dejado en la perspectiva androcéntrica y ubicado en la distante, la física contemporánea Italia, es compartido con los Palazzo, ambos identificados relativamente hace poco como pertenecientes a corpus del lejano durante la década de 1980, no por el biógrafo McCormack. Sin mayor demora podemos clasificarlo como perteneciente a la tradición de los Fausto, a pesar de que nuestro héroe no comparte el nombre. Se toca sacar al Fausto de Marlowe, que también es tan melancólico como el Hamlet de Shakespeare. Borromeo observa un cometa y lo interpreta exitosamente, para pesar de todos, como un mensajero de la plaga que viene. El ansia de descubrimiento ocupa sus pensamientos y su intelecto se ha presionado con la búsqueda de la piedra filosofal, la transmutación de los metales, la longevidad y el poder económico, es decir,
poderes mundanos. Nuestro agente portador en este caso se presenta dentro de una nube de humo. Un bello joven vestido de luto, con aspecto sombrío y porte melancólico, advierte de que la inutilidad de sus acciones no lo va a llevar a nada bueno. Se muestra a sí mismo como un ejemplo. No tenta decirle que él logró descubrir lo que tanto anhela y que al final de cuentas no posee ningún valor. Hace caso omiso a todas las advertencias y esto inflama aún más su deseo por hacer todo con tal de obtener esos secretos para él. El joven se niega y huye. Rómulo lo persigue por las calles desiertas, reflejo de lo que vivimos un poco durante la pandemia, y lo encuentra hablando con un jorobado acompañado de un perro maliciente, de gran tamaño nuevamente. Cuando le da alcance e ignora la última advertencia de este joven, accede a llevarlo con su amo. Ambos se vuelven invisibles y entran en espacios secretos ubicados dentro de lugares comunes que Borromeo frecuenta a diario. Su realidad está siendo subvertida tanto como su ánimo. Su intelecto ha llegado al límite y no puede dar razón de lo que ocurre. No puede hacer nada más que seguir y obedecer. Se entra en un espacio donde está teniendo lugar un sabbat. Le comisionan dibujar una S en las puertas de las iglesias y otros espacios de culto para que la peste pueda entrar. Él acepta de buen grado, toma el cáliz, bebe más bien del cáliz, y contiene el filtro de la longevidad. En su arrebato toma una cantidad mayor para obtener 1000 años de vida. En este momento, Borromeo se vuelve tanto víctima del contagio como agente del mismo. Se le une el perro maliciento, acompañante demónico, que se asegura de que cumple con su tarea, cosa que Borromeo va a realizar después. Igual que Fausto de Marlowe, su destino ha sido sellado y no hay arrepentimiento que pueda salvarlo cuando los oficiales de la iglesia lo descubren, atrapen, cuelguen, empalen, entierren. Todo esto mientras Borromeo sigue vivo, consciente, con un milenio de vida, esperándole para reflexionar en la angruda del sepulcro sin que le sobrevenga algún estallido del horror de la putrefacción. Carmilla es una novela pequeña, pero comparada con las demás es la más amplia. Se publicó en 5 entregas entre 1871 y 1872 en Ciudad Club. El editor Richard Bentley añade la antología de 1872, un par de meses más tarde de la última publicación de la revista Ciudad Club, antología y la Ras Darkly. Para esta versión el fan crea un nuevo prólogo que le da cabida temática con el corpus que incluye esa misma antología, el del Dr. Geselius. Esta colección de textos del médico alemán lo convertirá en el primer detective de lo sobrenatural, a pesar de que no tiene relación con el corpus de la historia. El caso de Carmilla es bastante curioso. Insiste tanto en una cuestión estética como en una cuestión intelectual de la presencia de un ambiente melancólico opresivo y de aislamiento y seclusión. Laura, que es una adolescente, está atrapada socialmente, ya que el aislamiento de los espacios no permite que reciba muchas visitas. En una suerte de foreshadowing, la visita que estaba esperando queda cancelada por la muerte temprana de su acompañante. Reciben una carta bastante vehemente del general, que era el tío de la chica, explicando sin mucha coherencia para ellos qué es lo que le ocurrió y que tiene que vengar y que no podrá comentarles más hasta que logre su objetivo. Cuando pasa esto, un carruaje llegando de los Mente del Este trae consigo a Carmilla y otros personajes bastante curiosos, los personajes acompañantes conscientes que habíamos dicho, el hecho de la deformidad física, un reflejo también de la deformidad psicológica. Serán esos personajes que traigan a Carmilla y a través de un accidente justo enfrente de ellos pretenden hacer que ella se quede un tiempo con pretende que se quede con la familia para que pueda lograr de ellos también. El asunto con Carmilla es que, a diferencia de la chica con la que ya había tenido contacto y había devorado, también se da cuenta, porque es lo que pueden hacer con ella,
el que tiene relación familiar no está siendo tan devoradora como lo fue con otras ocasiones, con otras de los habitantes que hay en los poblados cercanos. Carmila tiene una existencia dual, una existencia anfibia, que es físicamente mujer, pero no está viva. Es en su comportamiento tanto hombre como mujer. Esta dualidad y esta necesidad de relación social que le ha sido negada a la misma Carmila contagia también al reflejo de Laura, que también, igual que ella, está siendo negada de contacto social, está siendo negada de desarrollo social. El contagio en este caso es no tanto ideológico, sino más bien interior, a través de la plaga que ha devorado a las chicas de los poblados cercanos. A través de esto, el pensamiento del Lefanu, en este caso, creo que no cae tanto en algo que he comentado hace poco, de las visiones masculinas. Creo que, por ejemplo, al final de la obra, cuando se incluyen las voces de los personajes masculinos, existe una cierta reconciliación entre Laura, que es un personaje que está infectado ya tanto por la melancolía como por la plaga, en una cuestión de unir los cabos que habían separado tanto a su familia por las figuras ausentes. Su madre no está, su madre ha muerto antes, todas las figuras femeninas son extranjeras, ninguna corresponde a su familia, a pesar de que el cariño les haya unido, hay un sesgo entre ellos. El hecho de la relación con Carmila la plantea en una suerte de oposición de la familiaridad. Una va a ser devoradora y una va a tener un rol transgresor, mientras que la otra va a ser el rol de la víctima. A modo de conclusión, creo que podría añadir que para Sheridan Le Fanu la noción del contagio viene muy ligada con la cuestión de la melancolía, la cuestión también de la herencia, de cómo el personaje identifica su identidad, en especial una identidad como la del Fanu, en especial una identidad como la de sus personajes, está dotada de una multiculturalidad bastante amplia y que trae consigo también el trasfondo de todos los conflictos internos, por más rica que pueda ser la multiculturalidad. En el ámbito del humor también, la melancolía no solamente es meter de relatos, también es humor. Hay bastantes pasajes que lo ridiculizan esta suerte de búsqueda de la identidad, de influencias, de herencias. Al final, al personaje melancólico, me parece que la única respuesta es la que puede él obtener para sí mismo, pero en el orden trastocado del universo, ninguna respuesta tiene importancia. Gracias. Muchísimas gracias a los tres ponentes del día de hoy, de esta mañana en particular. Se abre ahora la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien en este momento tiene preguntas? Ana, por favor. Es una pregunta para Laura. Me gustó mucho pues cómo mostraste precisamente la influencia alemana de la literatura gótica, obviamente en este caso específicamente en el monje, y lo que comentaste acerca de ese rescate del pasado medieval, los cuentos, la oralidad y todo eso, y lo que pusiste de esa analogía, o como que realmente una comparación casi palabra por palabra acerca de la monja sangrienta. Una pregunta que a lo mejor no tiene que ver con tu investigación de ahorita, pero si en tus rescates, en tus investigaciones, si has encontrado algo acerca de la novia muerta. Pues es un tema recurrente, no solo, bueno, específicamente como en los cuentos de hadas. Entonces, como la novia que regresa,
De hecho, es también un tema vampírico. Hay una antología que se llama, bueno, es que siempre me cuesta traducir, es como Dejen a los muertos descansar, que es justo alemana y también como súper desconocida, y que se enfoca en una novia que regresa, solo que ella lo hace en forma vampírica. Entonces sí es como un tema muy recurrente en la literatura, y creo que no salta a la vista porque son cuentos o relatos que de por sí, incluso en las tradiciones originales, no han sido estudiados. Entonces por eso falta como darles visibilidad, pero sí han aparecido en mis investigaciones. Ok, entonces Dejen a los muertos descansar. Sí. ¿Y de qué época es o de qué siglo? Siglo XVIII más o menos. Ok, perfecto. Muchas Sí, gracias. no, o siglo XIX es como, como finales del XVIII, inicios del XIX. O sea, es como que volvemos a ver que estos momentos en la historia son como donde hubo más proliferación de estos textos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, por favor. Gracias a ustedes por haber respondido a la convocatoria. Muy buenas e interesantes ponencias. Y tengo dos preguntas. Una en específico para Laura y otra para los tres. Para Laura, independientemente de este panorama que tomas más hacia una época clásica, ¿cómo evalúas o qué perspectiva tienes del presente, de la contemporaneidad del gótico en letras alemanas? Y eso tiene que ver con la pregunta para todos, que es cómo justifican, ahorita que estamos en un escenario donde se pluralizan los espacios para abordar lo gótico, se explora cómo este modo al presente se ha multiplicado para amalgamarse con multiplicidad de géneros y poder expresar ansiedades independientemente de contexto, de idioma. Entonces tenemos estas exploraciones de gótico de Asia, gótico de Latinoamérica, gótico del Antropoceno, gótico de esto y aquello. Entonces, ¿cómo justifican el seguir andando en estudiar las expresiones más clásicas que podrían en algunos foros ya considerarse obras trabajadas? Gracias. Pues bueno, creo que al menos en las letras alemanas, sí, el gótico en sí tiene un desarrollo muy particular. ¿No? Hablaba un poquito de Schwarze Romantik, que son como tradiciones que los alemanes como que apropian y las van modificando, y esto respecto a que también derivan, al menos por lo que he visto, en otro tipo de géneros, como por ejemplo, y estudios como el del esoterismo. En el caso de las letras alemanas, el esoterismo y el gótico también han estado relacionados siempre fuertemente, y eso hace que siempre haya como un trabajo muy, o sea, que siempre se estén renovando y estudiando, y creo que eso se trata, también contestando un poquito la segunda pregunta que hiciste, de que justo por algo los clásicos siguen siendo relevantes, ¿no? Porque siguen inspirando, pero a la vez permiten que las nuevas generaciones como que se inspiren de ellos y creen más cosas. No es lo que yo hablaba, ¿no? Es como todo un juego de duplicidad, todo es múltiple, y como yo me lo imagino, no sé si tiene mucho sentido, como el Ouroboros, ¿no? Que se come la lengua y la cola, o sea, porque no tiene un inicio claro ni un final claro. En este sentido, además, bueno, de alemanas, estoy pensando, porque como ya le había contestado a la doctora Ana, al menos no hay tanta visibilidad, pero justamente hay temas que exploran, no solo Hoffmann, pero también nuevos autores, que, bueno, hay uno que se llama Hans Evers, que él es del siglo XX, pero como estuvo relacionado con los nazis, su obra ha sido relegada. Sin embargo, es muy importante porque él también retoma todas estas nociones de contagio, de lo grotesco, de sublimar las cosas, pero como en este caso por su contexto histórico ha sido relegado, solo es cuestión como de seguir explorando. Y bueno, yo lo repito mucho, no quedarnos quizá en lo más central, que es lo inglés en este caso, pero espero que haya respondido la pregunta. La araña muy divertida. Y esa es como la más, o sea, yo la leí y es como, mira, está normal, ¿no? O sea, tiene historias mucho más interesantes, pero es eso, ¿no? Se conoce y como que uno ya no investiga más. Y de hecho él, Valdemar, lo ha traducido, entonces él no solo es la araña, pero tiene muchas muy buenas que exploran todo esto, ¿no? El gótico como lo más tradicional, gótico como con esoterismo, entonces, sí. Bueno, un poco respondiendo a la pregunta, creo que, si me desvío un poquito de lo que dices, pero creo que esta pregunta de qué es un clásico también se ha venido
preguntando y respondiendo alrededor de las letras en general universales. Y es muy curioso porque un clásico, en realidad, una de las definiciones que se da a Borges lo decía, es un clásico porque se lee y cada vez que se lee se encuentran nuevas interpretaciones, ¿no? Y no solamente como reflejos de la época o reflejos del propio narrador, del propio autor, sino que tiene algo que decir. Y en particular, en la literatura gótica, a mí me gusta mucho tocar estos aspectos porque sí creo que, como la ciencia ficción, por ejemplo, son normalmente considerados como géneros menores, ¿no? Como géneros menores, pero en realidad una vez que te adentras a ellos, ves que además de que tienen algo por decir, en realidad son un reflejo, en el caso de la literatura gótica, un poco se comentaba, de la represión, ¿no? Por ejemplo, de ciertos fantasmas que acechan, pero que a lo mejor son parte de uno mismo, reflejo de la época, un poco también acerca, por ejemplo, de la que mencionaban de la novia muerta, en el caso, por ejemplo, de la mujer, decía Poe en Filosofía de la Composición, ¿no? Que no hay nada más sublime, que también se juega con este aspecto de lo sublime a lo largo de las letras, ¿no? Que la muerte de una mujer hermosa, entonces eso también es reflejo, por ejemplo, del siglo XVIII. Y creo que es importante que se sigan abriendo como estos espacios para hablar de, a mí me gusta remarcar mucho que es de lo que importa, ¿no? Porque en realidad la literatura gótica, en la literatura gótica hay mucho que decir. Por ejemplo, es muy particular la literatura gótica hispanoamericana, ¿no? Como, bueno, ahora tenemos un poco como que entonces prefieren Mariana Enríquez, Liliana Colanzi, Amparo Dávila, en fin, entonces es como que siento que se han ido como destapando un poco, o poniendo énfasis un poco en estos autores, porque creo que además de que hay cada vez más una fusión de géneros, en el gótico en particular, creo que, pues sí, en la literatura gótica en particular se hallan como estos puntos de contacto para decir o alcanzar a decir lo que a lo mejor otros géneros u otras formas de escritura no alcanzan a decir. Eso. Recuerdo totalmente, y realmente traer un poco a colación el viejo dicho de que el gótico es más ilustrado que la propia ilustración, pero reconoce aquellas cosas que los otros géneros no están tan dispuestos a considerar. La cuestión de un clásico, yo diría que creo que más que ser un clásico, ya sea por lectura a través del tiempo o por calidades de sí mismo, creo que es más por la universalidad de los temas que aborda. Y los temas pueden, bueno, constantemente salen a flote las necesidades de expresar, como toda la compañía, la necesidad de expresar cosas que otros géneros simplemente no pueden o no son tan aptos para hacerlo. Creo que los sigue volviendo vigentes. Y creo también que si bien no están tan representados tanto dentro del canon como dentro de la academia, al menos en un ámbito tan abierto como lo son otros géneros, creo que es bastante digno y bastante apropiado que poco a poco, con los estudios que vamos haciendo, se vaya rompiendo esa idea de que son géneros populares, de que son géneros menores, por tanto, esto es digno porque es digno de análisis. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Una para Laura y otra para Paula. La primera sería, como para Laura, me pareció interesante que tanto la novela o el texto de Johann como el de Luis fueran recibidos no de manera más positiva en sus respectivas culturas y épocas, a pesar de tener tantas diferencias entre sí. Más bien tantos detalles entre sí, y me pregunto entonces cuáles podríamos señalar como los elementos en común que a lo mejor provocaron esa mala recepción, si sería tal vez como solo la mera conducción. Bueno, de la novela de Luis, o sea, es que es eso, no tuvo una mala recepción, sino que, o sea, fue muy popular en el público general, o sea, que sí fue leída y tuvo un gran éxito, tanto es que durante toda su vida él apodaron el monje Luis, y él estaba contentísimo, él estaba joder, sí,
júntenme con lo pervertido, yo soy eso. Pero fueron como los críticos, las personas, ¿no? la academia, por decirlo así, que lo criticó. Y en cambio Hoffman, él se inspira en este éxito y él decide como justo, ¿no? Sublimar y hacerlo como todavía más oscuro. Dice, bueno, está esto que está súper depravado y es una figura sacra, y él dice, lo voy a hacer así, pero en cambio las actividades alemanas no estaban interesando en ese momento por ese tipo de temas. Por eso no tuvo el éxito que tuvo en Alemania. Y en cambio sí en Francia y en Inglaterra, ¿no? Entonces, si en Inglaterra el público había amado El monje, pues también tomaron así como Maison, los elixires, y de hecho tuvo muchas traducciones y fue muy popular, pero en Alemania también ya lo comentaba muy rápido, por la situación política. Entonces ya tenían mucha guerra, tenían muchas cosas, entonces no estaban interesados específicamente en ese tema, porque la novela oscura sí era, o sea, les interesaba, pero él en específico como que pasó así sin pena ni gloria, y ya fue muchos años después que como que lo redescubrieron, pero tuvo que tener como este ciclo, como primero llegamos al inglés, y ya que los ingleses lo dicen, pues sí está padre, ellos de, sí, ahora es nuestro, es como este patrimonio nacional. La otra pregunta para Laura sería, por ejemplo, esto de que a lo largo de los versos de Rossetti aparezca esta presencia espectral, no sé si ahí cabe, por ejemplo, la teoría sobre el nombrar, y cómo eso tal vez hace más presente o hace más real este tipo de personal, que yo creo que quizá mucho más abstracta, y no sé si ese tipo de teoría cabe en la interpretación de eso. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que sí llegaría a caber, pero en Rossetti, por ejemplo, esta idea del espectro, tiene otro poema que se llama La hora del fantasma, en donde ya esta presencia fantasmagórica que viene del espectro, en realidad le da como una cabida en el poema porque es una conversación muy abierta. De hecho, el poema está estructurado como una conversación entre primero una mujer y su amante y después la mujer y el fantasma, y entonces el fantasma como que la intenta raptar y llevársela y que no como consume eso, y luego el lazo con el amante. Y yo creo que sí, pero la idea, por ejemplo, de nombrar en el caso, bueno, de las letras, y que también al hablar de esta teoría se habla un poco también de psicoanálisis, nuestra idea de como de interpelar al otro, es la idea de darle como una cierta, digo, es una fantasmagoría, pero también es algo un poco corpóreo, ¿no? O sea, lo ve el narrador. Entonces, respondiendo, ya que creo que volví un poco la pregunta, pero sí cabe dentro de eso, pero en Rossetti es más la intención de, aunque no tenga nombre, de poder ella desdoblarse en eso o desdoblar al otro en eso y así poder, digamos, interpretarlo un poco. No sé si gracias. ¿Alguien más? Por favor. Sí, estaba para Noel. ¿Consideras tú, hablando un poco ya de espectros, de espectralidad, que es la que escuché en su totalidad, ¿considerarías tú que esta idea que mencionas tú de relacionar la melancolía, ¿no?, con esa idea de un espectro, de una otredad en Le Fanu, y pensando mucho, por ejemplo, en Chapelizod, ¿no?, que me acordé mucho de este cuento, ¿no?, que se denomina La aventura del sacristán, ¿no? ¿Consideras tú que estos espectros que en Le Fanu pues adquieren de repente un tono pues folclórico, incluso me atrevo a decir, ¿no?, como también en The Village Bully, ¿no? ¿Consideras que tiene un eco en literaturas posteriores, en particular en esta ola gótica de finales del siglo XIX? Creo que sí, hasta cierto grado. El asunto con el fenómeno es que su impacto no fue tan grande como uno quisiera, y que si llega a través de otros que lo están rescatando. Creo que, por ejemplo, los que está citando, el carácter de la espectralidad es más
referente no solo a un carácter social, porque se refiere también al comportamiento de los habitantes, en el caso de Chapelizo, los roles que tienen y cómo están cerrados en un espacio como si fuera una suerte de hervidero donde van a desarrollar sus conflictos, sino también con un carácter folk incluso. Ese son de las, me parece que Chapelizo desde 1951, es todavía en el periodo en el que Lefanu está produciendo obras de carácter completamente irlandés, donde recupera la forma de vida de los poblados irlandeses y también la idea folclórica, como también ocurre con sus cuentos de hadas, que no son hadas amigables. El pueblo bueno no es del pueblo todo tan bueno, y ocurre también lo mismo, por ejemplo, pienso en los escritos de James, que hace una suerte también de revaloración histórica, que trae a colación lo que estaba antes, lo que estaba olvidado, no solo en su labor filológica, como eso con los trabajos del Lefanu, sino también con su propia obra. Sus aspectos también tienen este carácter, quizás un tanto melancólico, pero más hacia el ámbito intelectual, el ansia de conocimiento, el ansia de descubrir qué más hay, casi una suerte de obsesión de ver hasta dónde llega. Creo que ese sería el posible nexo o posible influencia. Gracias. No, si me permites continuar con esta pregunta, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es definir a Lefanu como en por lo menos dos periodos, ¿no? El periodo irlandés y el periodo donde se suscribe a la tradición inglesa como tal. Entonces, cuando lo comentaste, a mí me dio la impresión de que era una forma de contagio negativo ser irlandés, ¿no? Y eso me parece, pues por supuesto, muy nocivo. Entonces, quisiera preguntarte si tienes algo más que decir al respecto, o sea, ¿por qué evitar esta genealogía que viene con su nacimiento? Pero es una cuestión bien complicada, no solamente está la influencia irlandesa en su nacimiento, sino también la hugonote y también el carácter inglés. En el asunto de la adscripción a temáticas inglesas, es más una cuestión que proviene de la ideología inglesa. No les buscan ni interactuar con los irlandeses, ni con los galeses, ni con los escoceses. La mayoría de los mozos en la literatura en el canon inglés, todos en su mayoría, vienen de Escocia, porque Escocia pues, es un lugar donde han tenido problemas culturales, políticos también. En este caso, creo que es una suerte de juego de Lefanu. Lefanu puede parecer incluso bastante así, lo que acabo de comentar con el asunto de la melancolía, pero también tiene un carácter bastante humorístico y está burlándose un poco. Claro, se escribe a lo que le está pidiendo el editor Richard Verne, pero son temáticas irlandesas de fondo, están revestidas con personajes ingleses, con lugares ingleses. Pienso por ejemplo en las crónicas de, en Laura Silverberg, es un cuento de hadas, de eso que están comentando, de hadas malas, pues folclore completamente irlandés, pero pasa en Northumbria, pasa en un territorio inglés. No sé si con eso respondería a tu pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Una última pregunta? Muy bien. Pues entonces damos por concluida esta mesa. Les agradecemos mucho por haber participado y por esta conversación que tuvimos al final con ustedes, los y las panelistas. Y por supuesto los invitamos a que se queden a la siguiente mesa, que empieza en unos 20 minutitos. No, a las 4. ¿A las 4? Ay, perdón. Empieza a las 4. Y entonces esta mesa es a las 4 y ya posteriormente les daremos indicaciones de qué va a ocurrir en el siguiente coloquio de literatura gótica, es decir, como en 2 años. En 2 años ya veremos qué es lo que va a estar pasando pues en esta larga trayectoria de conversaciones sobre lo gótico y cómo se va a reconfigurar. Muchas gracias a ustedes, a los panelistas y a los encargados, por supuesto.